Lo que estás a punto de escuchar es un relato basado en hechos reales. Si en algún momento sientes que algo parecido te está ocurriendo, busca ayuda de inmediato. No estás solo. Siempre hay alguien dispuesto a escucharte. Había una vez una joven llamada Claudia que buscaba refugio y encontró una pesadilla. Esta es su historia, contada con sus propias palabras. Nunca pensé que el día más esperado de mi vida se convertiría en el inicio de algo que hasta hoy me cuesta trabajo describir sin que me tiemble la voz. Crecí en el orfanato de la ciudad desde que tenía 5 años. No recuerdo bien el rostro de mi madre, solo un olor suave a jabón de lavanda y una voz que me cantaba de noche. Después de ella, no hubo nadie más. Solo habitaciones llenas de niñas que lloraban en silencio y ventanas con barrotes que daban a una calle que nunca me perteneció. Cuando cumplí 17 años, la directora del orfanato me llamó a su oficina. Me dijo que había un señor interesado en recibirme en su hogar. Me explicó que era un hombre mayor, que vivía solo en una granja a las afueras del pueblo y que necesitaba ayuda con algunas labores del campo y de la casa. Recuerdo haberme sentado en esa silla frente a su escritorio y pensar que por fin alguien me estaba eligiendo. Por fin alguien me veía. Don Conrado llegó al orfanato un martes por la mañana. Era un hombre de unos 60 años, de cabello blanco, espalda encorvada y voz pausada. Traía un sombrero entre las manos y sonreía con los ojos entrecerrados cuando saludó a la directora. Me miró de arriba a abajo con una calma que en ese momento me pareció tranquilizadora, aunque hoy sé que debía haber corrido desde ese instante. Me dijo que me trataría como a una hija, que tendría mi propio cuarto, comida caliente todos los días y que el trabajo no sería pesado. Me extendió la mano y yo se la estreché sin dudar. El viaje hasta la granja duró casi 2 horas en su camioneta vieja. Don Conrado habló poco. Ponía la vista en el camino y de vez en cuando me miraba por el espejo retrovisor. Yo miraba por la ventana cómo la ciudad iba desapareciendo poco a poco, reemplazada por árboles cada vez más altos y un cielo que se iba volviendo gris aunque era mediodía. Cuando llegamos, la granja me pareció extraña desde el primer segundo. No sé cómo explicarlo. Era una casa grande, de paredes blancas que en algún tiempo debieron ser bonitas, pero que ahora estaban manchadas por la humedad. Había un jardín descuidado al frente, con plantas que crecían torcidas y flores que nadie había podado en mucho tiempo. Todo olía a tierra mojada y a algo más, algo que no pude identificar en ese momento. Me mostró mi cuarto sin mucho rodeo. Era un cuarto pequeño al fondo del pasillo, con una cama angosta, una ventana que daba al patio trasero y una silla de madera. No había más. Me dijo que la cena era a las 7 y que mañana temprano comenzaría a enseñarme mis responsabilidades. Cerró la puerta al salir y yo me quedé parada en medio de ese cuarto, abrazándome a mí misma, diciéndome que todo estaría bien. Esa primera noche no pude dormir. No fue por el frío, aunque sí hacía frío. No fue por la cama incómoda, aunque sí lo era. Fue porque a las 2 de la mañana, cuando el silencio de la granja era absoluto, escuché pasos en el pasillo. Pasos lentos, pausados, que se detuvieron justo frente a mi puerta. Me quedé inmóvil debajo de las cobijas, conteniendo la respiración, con los ojos bien abiertos en la oscuridad. Estuve así varios minutos, sin moverme, escuchando. Luego los pasos se alejaron despacio, igual que habían llegado, y el pasillo volvió a quedar en silencio. Me dije a mí misma que había sido don Conrado, que tal vez fue al baño o fue a tomar agua. Me dije que era normal, que yo no estaba acostumbrada a vivir con alguien y que cualquier sonido me iba a parecer raro, pero en el fondo, algo en mí sabía que eso no era normal, y tenía razón. Los primeros días en la granja pasaron con una calma que ahora entiendo que era falsa. Don Conrado me enseñó las tareas de la casa con paciencia: barrer, cocinar, lavar la ropa a mano en una pila de cemento que había en el patio trasero, alimentar a las gallinas por las mañanas y regar las plantas del jardín delantero. Todo parecía razonable, todo parecía normal, pero poco a poco, casi sin que yo me diera cuenta, fueron apareciendo las reglas. La primera fue que no debía salir de la propiedad sin avisarle. Me lo dijo una mañana mientras desayunábamos, sin levantar la vista del plato, como si fuera algo sin importancia.
La segunda fue que no debía hablar con extraños si alguna vez íbamos al pueblo juntos. Me dijo que la gente de por ahí era chismosa y metida, y que era mejor no darles motivos para hablar. La tercera fue la que más me inquietó. Me dijo que nunca, bajo ninguna circunstancia, le preguntara sobre su esposa, que ella había fallecido hacía años, y que ese era un tema que le causaba mucho dolor. Lo dijo mirándome directo a los ojos por primera vez desde que llegué, y en su mirada no había tristeza. Había algo más, algo que no supe nombrar entonces. Asentí con la cabeza y cambié el tema. Esa misma semana, mientras regaba las plantas del jardín delantero, noté a una mujer parada en el camino de tierra que pasaba frente a la granja. Era mayor, de cabello recogido y ropa sencilla. Estaba parada ahí sin hacer nada, solo mirándome. Le sonreí y levanté la mano para saludarla. Ella no me devolvió el saludo. Solo me miró fijamente durante unos segundos y luego se dio la vuelta y se alejó caminando rápido, casi corriendo, sin voltear atrás. Me quedé con la mano en el aire, sin entender qué había pasado. Le mencioné a don Conrado que había visto a una señora en el camino. Se quedó muy quieto un momento, dándome la espalda mientras lavaba un vaso en el fregadero. Luego lo dejó en la orilla, se secó las manos despacio con un trapo y me dijo que esa mujer estaba un poco mal de la cabeza y que era mejor ignorarla. No dije nada más, pero no la olvidé. La siguiente vez que fuimos al pueblo, la vi de nuevo. Estaba en el mercado revisando unas verduras en un puesto, y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que me sacudió por dentro. No era miedo exactamente, era algo más parecido a una advertencia. Aproveché un momento en que don Conrado se alejó a hablar con el dueño de una tienda, y me acerqué a ella rápido, casi en susurros. Le dije que necesitaba hablarle, que si podía decirme algo, cualquier cosa. Ella me tomó del brazo con fuerza y abrió la boca para decir algo, pero en ese momento escuché los pasos de don Conrado detrás de mí. Ella me soltó de golpe y se hizo a un lado como si nunca me hubiera visto. Don Conrado llegó y puso su mano sobre mi hombro. Una mano pesada, firme, que se sentía menos como un gesto amable y más como una advertencia. Me preguntó con quién estaba hablando. Le dije que con nadie, que solo estaba mirando las verduras. Me miró un momento sin decir nada y luego me indicó que ya era hora de irnos. El regreso a la granja fue en total silencio. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos en el patio trasero. Golpes de madera contra madera. Me asomé por la ventana con cuidado y vi a don Conrado trabajando bajo la luz de una lámpara de mano. Tenía tablas de madera y un martillo. A la mañana siguiente, cuando fui a abrir mi ventana para que entrara el aire, no pude. Estaba clavada desde afuera con 3 tablas gruesas de madera cruzadas. Me quedé parada frente a ella, con las manos temblando, diciéndome que tenía que mantener la calma, que tal vez había una explicación, que tal vez el viento la había dañado y don Conrado solo la estaba reparando. Pero en el fondo, ya sabía que no había ninguna explicación razonable para lo que estaba pasando. Y esa noche, los pasos en el pasillo volvieron, más lentos que la vez anterior, más cerca de la puerta. Y esta vez la manija giró un poco, solo un poco, pero suficiente para que yo lo notara desde mi cama, con el corazón golpeándome tan fuerte en el pecho que estaba segura de que se podía escuchar al otro lado de la puerta. Luego todo volvió al silencio, y eso, de alguna manera, fue todavía más aterrador. Pasaron varios días después de esa noche, y yo seguía haciendo mis tareas como si nada hubiera pasado, no porque estuviera tranquila, sino porque entendí que mostrar miedo era peligroso. Aprendí a moverme por esa casa con cuidado, a no hacer preguntas, a sonreír cuando don Conrado me hablaba, a responder con pocas palabras y a no levantar la vista más de lo necesario. Me convertí en alguien que yo misma no reconocía, pero que sabía que necesitaba ser para sobrevivir cada día en ese lugar. Sin embargo, por dentro, mi mente no paraba. Pensaba todo el tiempo en la mujer del mercado, en su mirada, en cómo me había tomado del brazo como si quisiera sacarme de ahí en ese mismo instante, en las palabras que nunca pudo decirme. Pensaba también en las reglas de don Conrado, en la ventana clavada, en los pasos nocturnos, y en cómo todo eso junto formaba algo que no podía seguir ignorando.
Fue un miércoles por la tarde cuando encontré el álbum. Don Conrado había salido a revisar el límite del terreno, algo que hacía cada 2 o 3 días. Me había dicho que tardaría al menos 1 hora. En cuanto escuché el portón cerrarse, algo dentro de mí se activó. No lo pensé mucho. Fui directo a la cocina. No sé por qué fui a la cocina. Era una corazonada, supongo. O quizás había notado sin darme cuenta que don Conrado, cada vez que yo me acercaba demasiado a la alacena del rincón, cambiaba de tema o me pedía que fuera a hacer algo a otra parte de la casa. Abrí la alacena despacio. Estaba llena de cosas comunes. Frascos de especias, bolsas de arroz, utensilios viejos. Pero en el estante de abajo, detrás de una olla grande de peltre, había una caja de cartón café, cerrada con una cuerda. La saqué con manos temblorosas. Dentro había un álbum de fotos de pasta dura, color verde oscuro, con las esquinas desgastadas por el tiempo. Lo abrí. Las primeras páginas tenían fotos de don Conrado de joven, de una mujer que supuse era su esposa, de paisajes del campo y de animales. Fotos normales, de otra época, amarillentas y borrosas. Pero conforme fui pasando las páginas, algo comenzó a cambiar. Empezaron a aparecer fotos de mujeres jóvenes. Ninguna mayor de 20 años, calculé. Estaban en distintas partes de la granja. En el jardín, en la cocina, en el patio trasero. En las primeras fotos de cada una, sonreían. Se veían tranquilas, incluso contentas, pero en las fotos siguientes, las de esas mismas mujeres tomadas tiempo después, ya no sonreían. Tenían los ojos apagados, las posturas encorvadas, las miradas perdidas en algún punto fuera de la cámara, como si ya no estuvieran del todo presentes. Conté 6 mujeres distintas. 6. Y yo era la 7ª. Seguí pasando páginas con los dedos entumecidos, casi sin poder respirar, hasta que llegué a una foto que me detuvo por completo. Era la mujer del mercado, más joven, quizás unos 20 años menos, pero era ella sin ninguna duda. El mismo rostro, los mismos ojos. Estaba parada en el jardín delantero de la granja, exactamente donde yo regaba las plantas cada mañana, y su mirada en esa foto era idéntica a la que me había dedicado la primera vez que la vi en el camino. Una mirada que ya no tenía esperanza, pero que todavía tenía miedo. Cerré el álbum, lo puse de vuelta dentro de la caja, coloqué la olla encima como estaba antes. Todo lo hice despacio, aunque por dentro quería salir corriendo. Me fui a mi cuarto y me senté en la cama con las manos juntas sobre las rodillas, mirando el piso. Tenía que salir de ahí. Eso lo sabía con una certeza que no necesitaba ninguna explicación. Pero también sabía que debía hacerlo bien, sin que don Conrado lo notara antes de tiempo. Esa noche no cené. Le dije que me dolía la cabeza. Él me miró desde la mesa sin decir nada y asintió despacio. Pero mientras me alejaba por el pasillo hacia mi cuarto, sentí su mirada en la espalda durante cada uno de mis pasos. Y supe, con una claridad que me heló la sangre, que él ya sabía que yo había encontrado algo. Ese día, Roberto regresó del campo más temprano de lo normal. Había estado arreglando una cerca que se había caído con las lluvias de la semana pasada. Cuando llegó a la casa, vio a María en la cocina preparando la cena. Los niños jugaban en el patio, corriendo detrás de un balón viejo que habían encontrado en el mercado del pueblo. Todo parecía normal, tranquilo, como cualquier otro día. Lo que sí sé es que esa noche los pasos en el pasillo llegaron más temprano, y esta vez no se detuvieron frente a mi puerta. Esta vez la puerta se abrió. Me hice la dormida. Era lo único que se me ocurrió en ese momento. Cerré los ojos, acomodé mi respiración lo más despacio que pude y me quedé completamente quieta, aunque por dentro todo en mí estaba temblando. Escuché sus pasos entrar al cuarto. Lentos, pausados como siempre. Se detuvieron a un lado de la cama. Podía sentir su presencia ahí, de pie en la oscuridad, mirándome. No sé cuánto tiempo estuvo así. Pudo haber sido 1 minuto, o pudieron haber sido 10. En ese momento el tiempo dejó de tener sentido. Luego escuché que se agachaba despacio y revisaba algo debajo de la cama. Después se incorporó, caminó hacia el pequeño armario del rincón y lo abrió. Escuché que movía la ropa con la mano despacio, como buscando algo.
Y entonces lo escuché acercarse de nuevo a la cama. Se detuvo justo a mi lado y durante unos segundos no hubo ningún sonido en todo el cuarto. Solo su respiración, tranquila y pareja, como la de alguien que no tiene ninguna prisa. Luego se fue. Cerró la puerta sin hacer ruido y sus pasos se alejaron por el pasillo, hasta desaparecer. Esperé mucho tiempo antes de moverme. Cuando por fin abrí los ojos, el cuarto estaba completamente a oscuras, y el silencio de la granja lo llenaba todo. Me senté despacio en la cama y me quedé escuchando. Nada. Fue entonces cuando tomé la única decisión que tenía sentido. Me levanté sin encender ninguna luz. Agarré mis zapatos del piso y los sostuve contra mi pecho. Tomé la mochila pequeña que guardaba debajo de la cama con las pocas cosas que había traído del orfanato y la colgué en mi hombro con cuidado de no hacer ningún sonido. Caminé descalza hasta la puerta y la abrí milímetro a milímetro. El pasillo estaba a oscuras. Al fondo, bajo la puerta del cuarto de don Conrado, no había ninguna luz. Todo parecía quieto. Caminé pegada a la pared pisando con cuidado, conteniendo la respiración en cada paso. Pasé frente a su puerta sin respirar. Llegué a la cocina. Crucé la cocina. Llegué a la puerta trasera que daba al patio. La abrí. El aire frío de la noche me golpeó la cara, y en ese momento sentí algo muy parecido a la esperanza. Pero antes de que pudiera dar el primer paso hacia afuera, escuché su voz detrás de mí. Me dijo mi nombre. Solo eso. Con esa voz pausada y tranquila que yo ya conocía bien y que en ese momento me resultó más aterradora que cualquier grito. Me giré despacio. Don Conrado estaba parado en la entrada de la cocina, vestido, con la ropa del día, como si nunca se hubiera acostado. Me miraba con una calma que no tenía ningún rastro de sorpresa, como si hubiera sabido todo el tiempo lo que yo iba a hacer y hubiera esperado pacientemente a que llegara ese momento. Caminó hacia mí despacio. Yo retrocedí hacia el patio y él siguió avanzando sin apresurarse, con esa seguridad de quien sabe que no hay a dónde ir. Pero se equivocó, porque en ese momento, desde el otro lado del patio aparecieron luces, 2 linternas que se movían entre los árboles y que se acercaban rápido hacia la propiedad, y detrás de ellas, 3 figuras, 2 hombres que yo nunca había visto, y entre ellos, la mujer del mercado. Ella me miró desde el otro lado del patio, y en su rostro no había duda ni miedo, solo una determinación que me hizo saber que ella había estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Gritó mi nombre y yo corrí hacia ella sin pensarlo. Don Conrado no dijo nada, no se movió, solo se quedó parado en la puerta trasera de la cocina, mirando cómo yo cruzaba el patio corriendo, con la misma calma perturbadora con la que hacía todo. Los hombres entraron a la propiedad y la mujer me recibió con los brazos abiertos. Me abrazó fuerte y me dijo al oído que ya estaba bien, que ya había pasado, que ella me iba a ayudar. Fue la primera vez en mucho tiempo que lloré de verdad. A la mañana siguiente, don Conrado había desaparecido. La granja quedó vacía y las autoridades del pueblo fueron a revisar el lugar. No voy a entrar en detalles de lo que encontraron ahí adentro. Solo diré que lo que estaba en ese álbum era solo una pequeña parte de todo. La mujer del mercado se llamaba Lucía. Había estado en esa granja años atrás, igual que yo. Había logrado salir, pero nunca había podido olvidar. Me dijo que me había visto el primer día que llegué, y que desde ese momento supo que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Gracias a ella reconstruí mi vida poco a poco. Encontré trabajo, un lugar donde vivir, y personas que de verdad se preocuparon por mí. Lucía se convirtió en lo más parecido a una familia que he tenido en toda mi vida. Pero hay algo que no se va. Hay noches en que me despierto en la oscuridad y me quedo inmóvil escuchando. Noches en que el silencio de mi cuarto se siente demasiado pesado y espero, sin querer esperar, escuchar pasos en el pasillo. Todavía hoy, años después, duermo con la luz del pasillo encendida. Y cada vez que alguien abre una puerta despacio en la oscuridad, algo en mí vuelve a esa granja, vuelve a esa cama, vuelve a ese silencio. Por eso quiero que quien esté escuchando esto entienda algo muy importante. Si alguna vez sientes que algo no está bien en el lugar donde estás, confía en ese sentimiento. Si alguien te pone reglas que te alejan del mundo, presta atención.
Si una mirada extraña de un desconocido intenta decirte algo, no la ignores. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Yo lo sé, porque Lucía llegó con una linterna en la oscuridad justo cuando más la necesitaba, y esa luz me salvó la vida. Si alguna vez has sentido que alguien te llama por tu nombre y al voltear no hay nadie, presta mucha atención a lo que estás a punto de escuchar, porque lo que voy a contar no es un cuento. Esto me pasó a mí. Mi nombre es José Luis, y hay cosas que uno quisiera olvidar pero que se quedan pegadas en la mente para siempre. Esta es una de ellas. Sucedió hace algunos años, en el pueblo donde crecí, muy cerca de Tequila, Jalisco. Un lugar tranquilo, de casas grandes, calles de tierra y gente que todavía vela a sus muertos en casa, como se hacía antes, como lo hacían los abuelos de los abuelos. Mi abuela Susana murió de manera repentina. Un día estaba bien, platicando con nosotros, tomando su café como siempre, y al otro día ya no estaba. El médico dijo que fue el corazón. Rápido y sin aviso, así se fue. La familia decidió velarla en su propia casa, en la sala principal. Era una casa vieja, grande, de esas que tienen pasillos largos y cuartos que huelen a madera y a tiempo. A mí siempre me gustó esa casa, pero eso cambió esa noche. Pusieron el ataúd en el centro de la sala, rodeado de 4 cirios grandes, de esos cirios de cera blanca que duran encendidos muchas horas. La gente del pueblo empezó a llegar desde temprano, a rezar, a dar el pésame, a traer comida. Todo transcurrió como en cualquier velorio de pueblo, con dolor, sí, pero también con esa calma que da estar rodeado de familia. Yo me quedé toda la noche, no podía irme. Susana me había criado casi tanto como mis propios papás. Era de esas abuelas que te hacen sentir que el mundo está bien mientras ellas estén cerca. Perderla fue como perder un pedazo del suelo bajo mis pies. Conforme avanzó la noche, la gente fue retirándose. A la medianoche ya solo quedábamos los más cercanos, mis tíos, algunos primos, mi mamá y yo. La conversación se fue apagando poco a poco, igual que las velas de afuera. Dentro, los 4 cirios seguían encendidos, firmes, sin moverse. Eran cerca de las 2 o 3 de la madrugada cuando el ambiente cambió. No sé cómo explicarlo. No hubo un sonido ni un movimiento brusco. Fue algo más lento, más suave, como cuando el aire de un cuarto se vuelve más pesado sin razón. Todos lo sentimos, aunque nadie dijo nada al principio. Nos miramos entre nosotros sin hablar. Entonces pasó lo primero. 2 de los 4 cirios que rodeaban el ataúd de mi abuela Susana se apagaron al mismo tiempo. No uno primero, y luego el otro. Los 2 juntos, en el mismo instante. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. No había viento. Las ventanas estaban cerradas. La puerta principal también. No había corriente de aire, ninguna razón lógica para que eso ocurriera. Mi tío Beto se levantó de inmediato a prenderlos de nuevo, pero los demás nos quedamos quietos, mirándonos, sin saber bien qué decir. Yo sentí un frío extraño que no tenía que ver con la temperatura del cuarto. Era un frío de adentro, de esos que no se quitan con cobija. Mi mamá empezó a rezar en voz baja. Yo la acompañé, más por hacer algo con las manos que por otra cosa. Los cirios volvieron a encenderse, y durante un rato todo estuvo en silencio. Pero ese silencio no duró mucho. Unos minutos después, quizás 20, quizás menos, escuchamos algo que ninguno de nosotros pudo explicar esa noche, ni en los días siguientes. Era un ruido que venía del fondo del pasillo, del cuarto de mi abuela Susana. Un arrastre, lento, pesado, como cuando mueves un mueble grande sobre el piso y lo jalas con esfuerzo. Ese tipo de sonido que sientes en el pecho además de escucharlo con los oídos. Se escuchaba una vez, se detenía un momento, y luego volvía. Una y otra vez. Pausado, como si quien lo hacía no tuviera prisa. Todos nos paramos de golpe. Mi tío Beto fue el primero en hablar. Dijo que a lo mejor era algún animal, un perro, quizás el gato del vecino que a veces se metía por el patio. Pero todos sabíamos que ese cuarto había estado cerrado desde la mañana, desde antes de que llegara la gente. Nadie había entrado ahí en todo el día.
porque a mi mamá y a mis tías les dio mucho trabajo poder siquiera asomarse después de que sacaron el cuerpo de mi abuela temprano. Mi tío me miró, yo lo miré a él. Sin decir mucho, los dos nos fuimos hacia el pasillo. El resto de la familia se quedó en la sala. Escuché a mi mamá pidiéndonos que tuviéramos cuidado, con esa voz baja que usa cuando está asustada pero no quiere demostrarlo del todo. El pasillo de esa casa siempre me había parecido largo. Esa noche se sintió el doble. La única luz era la que llegaba desde la sala, y conforme avanzábamos, la oscuridad se iba haciendo más espesa. El ruido seguía, cada vez más claro, más cercano. Llegamos a la puerta del cuarto de Susana. Mi tío puso la mano en la manija, me miró una vez más y la abrió. El cuarto estaba oscuro. Beto encendió la luz, y ahí estaba, la cama. Esa cama matrimonial enorme, de madera maciza, que yo había visto toda mi vida en el mismo lugar, pegada a la pared del fondo. Una cama que entre dos personas apenas se podía mover. Estaba desplazada casi 1 metro hacia el centro del cuarto, no pegada a la pared, en medio, como si alguien la hubiera jalado con mucha fuerza desde adentro. Y las cobijas que mi tía había acomodado bien esa mañana, dobladas y lisas, estaban revueltas, arrugadas, dobladas hacia un lado, como cuando uno se acaba de levantar y deja la cama sin tender. Ninguno de los dos dijimos nada. No había nadie en ese cuarto. Revisamos el baño que estaba conectado, el pequeño closet. Nada. Las ventanas estaban cerradas por dentro, con el pasador puesto. No había forma de que alguien hubiera entrado ni salido. Mi tío Beto es un hombre serio, de campo, de trabajo duro, de los que no se asustan fácil. Esa noche lo vi ponerse pálido. Nos regresamos a la sala sin mover nada. No le contamos a todos lo que encontramos, no con todos los detalles. Solo dijimos que no había nada. Pero creo que la cara de los dos nos delató, porque nadie volvió a preguntar. Y nadie volvió a hablar mucho el resto de la madrugada. Esperamos el amanecer casi en silencio, rezando de vez en cuando, mirando los cirios arder, evitando voltear hacia el pasillo. Cuando por fin salió el sol y empezaron a escucharse los pájaros afuera, todos soltamos el aire que habíamos estado cargando toda la noche. El entierro fue esa mañana, tranquilo, triste como debe ser, y por un momento pensé que ahí había terminado todo. Estaba muy equivocado. 2 días después del entierro, la familia acordó volver a la casa de Susana para limpiar, acomodar sus cosas y empezar a decidir qué se iba a hacer con todo. Yo fui con mi mamá y 2 de mis tías. Desde que entramos, algo se sentía diferente. Y no me refiero a esa tristeza normal que da entrar a la casa de alguien que ya no está. Eso lo conozco. Eso duele, pero se siente humano. Lo que había en esa casa esa mañana era otra cosa. Era como si el lugar estuviera ocupado. Como si hubiera alguien ahí adentro que no éramos nosotros. Las puertas aparecían abiertas. Eso era lo primero que notábamos. Entrábamos a un cuarto, la dejábamos cerrada, y al pasar de nuevo estaba abierta. Al principio lo atribuimos a los goznes viejos, a que la casa era antigua y las puertas no cerraban bien. Pero era algo más que eso, porque pasaba demasiado seguido y con demasiadas puertas al mismo tiempo. Luego fueron los objetos. Una taza que mi tía había dejado sobre la mesa de la cocina apareció en el fregadero. Un rosario que mi mamá puso en la repisa del cuarto estaba en el suelo cuando volvimos a buscarlo. Pequeñas cosas. Cosas que por sí solas no significan nada, pero que juntas, en esa casa, ese día, te iban poniendo la piel de gallina poco a poco sin que pudieras evitarlo. Trabajamos durante varias horas. Nadie hablaba mucho. Creo que todas estábamos haciendo el mismo esfuerzo de no pensar demasiado en lo que sentíamos. Yo estaba en uno de los cuartos del fondo, doblando ropa y metiéndola en cajas cuando escuché que me llamaban desde la cocina. Era una voz de mujer, clara, cercana, con esa entonación particular que tienen las personas cuando te llaman por tu nombre y quieren que vayas rápido. José Luis, así nada más mi nombre. Una vez, reconocí esa voz de inmediato. Era la voz de mi abuela Susana. Me quedé completamente paralizado. No podía mover los pies. No podía pensar con claridad. Solo escuché esas 2 palabras flotando en el aire del pasillo como si fueran algo completamente normal,
como si ella estuviera ahí, en su cocina, esperando que yo llegara a tomar un vaso de agua o a platicar un rato como hacíamos siempre. Me tomó varios segundos reaccionar. Salí despacio del cuarto. Caminé por el pasillo mirando hacia la cocina. La puerta estaba entreabierta. Desde donde estaba, podía ver parte del fregadero, la ventana, la luz de afuera entrando por el vidrio. No había nadie. Entré. Revisé cada rincón, estaba completamente vacía. Salí al patio pensando que quizás había sido mi mamá o una de mis tías. Las encontré a las 3 juntas en la sala, cargando cajas. Ninguna había ido a la cocina en los últimos 20 minutos. Ninguna me había llamado. Las miré sin saber bien qué decirles. Fue entonces cuando mi tía Lupe me llevó aparte. Ella es la mayor de los hijos de Susana, una mujer calmada, de pocas palabras, de esas personas a las que uno les cree cuando dicen algo porque no acostumbran exagerar ni inventar. Me dijo que a ella también le había pasado, que la noche anterior, estando en su propia casa, había escuchado la voz de su mamá llamándola, con esa misma claridad, con ese mismo tono, y que no había sido un sueño porque estaba completamente despierta cuando lo escuchó. Luego me dijo algo que no he podido olvidar desde entonces. Me dijo que tuviéramos cuidado, que lo que estaba en esa casa, lo que andaba llamándonos por nuestros nombres, ya no era su mamá, que Susana se había ido de verdad, tranquila, en paz, pero que algo había notado que la casa quedó sola, algo que aprovechó ese espacio, algo que había aprendido a usar su voz para llamarnos. Me lo dijo mirándome directo a los ojos, sin dramatismo, sin levantar la voz, y eso fue lo que más miedo me dio. Esa misma tarde salimos de la casa antes de que oscureciera. Nadie lo propuso en voz alta. No hubo una conversación larga ni una decisión formal. Simplemente en algún momento, todas dejamos lo que estábamos haciendo, nos miramos, y sin decir mucho empezamos a recoger nuestras cosas y a caminar hacia la puerta de salida. Como si el cuerpo de cada una hubiera tomado la decisión antes que la cabeza. Yo fui el último en salir. Antes de cerrar la puerta principal me detuve un momento en el umbral. No sé por qué lo hice. Quizás fue despedirme de esa casa que tanto quise cuando era niño. Quizás fue algo más. El caso es que me quedé parado ahí unos segundos, mirando hacia adentro, hacia el pasillo oscuro que llevaba a la cocina, y juro por lo más importante que tengo que en ese momento, desde el fondo de ese pasillo, desde donde no había nadie ni ninguna luz, escuché de nuevo mi nombre. José Luis. Cerré la puerta, puse el seguro y me fui sin voltear. En los días siguientes la familia tuvo varias conversaciones sobre qué hacer con la propiedad. Nadie quería volver. Eso quedó claro desde el principio. No hubo que convencer a nadie ni explicar demasiado. Bastaba con mencionar la casa para que todos desviaran la mirada o cambiaran el tema. Finalmente contrataron a un hombre de otro pueblo, alguien que no conocía a Susana ni la historia de lo que había pasado ahí, para que entrara a retirar los muebles y las pertenencias que habían quedado. Le pagaron bien y le dijeron que fuera rápido. El hombre fue solo. Nunca preguntó nada y nosotros nunca le explicamos nada. No sé qué sintió él adentro. Nunca lo volví a ver para preguntarle. Cuando terminó, cerraron la casa. Pusieron candados en la puerta principal y en la del patio. Las ventanas quedaron selladas. Nadie de la familia volvió a entrar desde ese día. La casa sigue ahí. La he pasado a ver de lejos algunas veces cuando visito el pueblo. Siempre está cerrada, siempre en silencio. Los vecinos dicen que de vez en cuando se ve luz adentro por las noches, aunque no hay nadie viviendo ahí, y la luz está cortada desde hace años. Algunos dicen que escuchan ruidos. Yo no les pregunto qué tipo de ruidos porque creo que ya sé la respuesta. Lo que más me pesa de todo esto no es el miedo que sentí esas noches. El miedo se pasa, o al menos se aprende a cargar. Lo que no se me va es la voz. Esa voz llamándome por mi nombre con tanta naturalidad, con tanta familiaridad, como si supiera exactamente quién soy y dónde encontrarme. Mi tía Lupe tenía razón. Lo que había en esa casa había aprendido a usar la voz de Susana. Y si aprendió a hacer eso, me pregunto cuántas otras cosas habrá aprendido con el tiempo. A veces, en las noches tranquilas, cuando la casa está en silencio y todo está quieto,
Me quedo escuchando sin querer. Por si acaso, hasta hoy no he vuelto a escuchar esa voz.